Sean bienvenidos a una nueva edición de Panorama Internacional. Mi nombre es Walter Surco, estudiante de la carrera de Relaciones Internacionales de noveno ciclo. Me encuentro con el profesor José Villanueva y el día de hoy trataremos el tema de las elecciones parlamentarias en la Unión Europea. Buen día, profesor. Hola Walter, ¿cómo están, chicos? Bienvenidos a una nueva emisión de Panorama Internacional. Es un tema muy interesante en realidad, porque no solo en la Unión Europea y en general en el mundo se vienen realizando muchas elecciones, pero estas en particular tienen un resultado un tanto no inesperado, porque muchos de estos partidos ya se encontraban ganando preponderancia en muchos gobiernos a lo largo de la Unión, pero refleja en realidad una tendencia que podemos ver debido a la pandemia. ¿Usted qué piensa de eso, profesor? En efecto, Walter, y la noticia ha sido, el asentamiento de lo que vendrían a ser los partidos de derecha en muchos países miembros de la Unión Europea. Si analizamos el caso de Francia, vemos cómo el partido de Rassemblement de la señora Marine Le Pen, de derecha tradicional, ha sido la primera fuerza, que ha ganado más escaños, seguida justamente por el partido que lidera el actual presidente Emmanuel Macron, lo cual ha llevado a la sorpresa muchas veces del gobierno y generado que el mismo presidente Macron convoque a unas elecciones legislativas anticipadas, ante el triunfo de la derecha, Estas elecciones se van a desarrollar el próximo fines de junio y el próximo domingo 7 de julio. Es interesante mencionar eso, profesor, porque prácticamente demuestra que los gobiernos, no solo el gobierno de Macron, sino muchos gobiernos de la región tendrán que adaptarse a este nuevo parlamento, prácticamente, que seguirá una tendencia un poco más centralizada en los gobiernos y que en realidad responde a lo que muchos gobiernos internamente han estado implementando, como se podría decir el Estado de Hungría, por decir un caso. Adicionalmente a eso podemos ver que la elección o la mayor presencia de partidos de derecha puede reflejar también mucho el cambio de política exterior que maneje la Unión Europea en estos nuevos 5 años, en los cuales los parlamentarios van a ejercer una nueva política exterior a lo largo del mundo, ¿no? Correcto. En el caso de Alemania hemos visto que el partido de ADF, que es el partido de la derecha tradicional, ha llegado a alcanzar el segundo puesto, desplazando incluso al mismo partido de gobierno del actual canciller Olaf Scholz. Y si vemos el caso de España, el PP ha sido el partido que ha ganado prácticamente la elección, teniendo como segunda partido, con mayor número de votos, obtenidos, ha sido el PSOE, del Partido Socialista del gobierno del actual presidente Sánchez. Y la victoria arrasadora lo ha dado Italia, en el cual el partido Fratelli d'Italia de la señora Giorgia Meloni ha sido la que más curules ha ocupado en el Parlamento Europeo. ¿Qué podemos decir entonces de todo esto, Walter? Que en realidad los partidos de derecha han tenido un muy buen resultado en estas últimas elecciones, por lo cual esperemos que la política nueva que se tome a partir de ahora sea muy diferente a la que actualmente se ha dado en este actual Parlamento. Siguiendo en esa línea, profesor, ¿usted considera de que estas elecciones tengan una influencia en lo que también serán las siguientes elecciones en noviembre en Estados Unidos, ya que al ser definitorias en lo que van a ser política exterior y relaciones bilaterales, podría, dependiendo, claro, del candidato que salga electo en el país estadounidense, se podrían variar, o sea, podrían diferenciarse más de las que ya están, por ejemplo, ahora? En parte sí, porque uno de las causas que ha originado, este giro a la derecha que ha tomado muchos países europeos, sobre todo hay que recordar los países que fundaron la Unión Europea, es el tema de la inseguridad y el tema de la migración. Sobre todo la migración, porque las políticas que hasta el actual se han tomado tanto en Alemania como en Francia y en Italia, no han convencido mucho a los diferentes votantes. Y es por eso que en realidad han visto, la forma de poner orden y de frenar el tema de la fuerte ola migratoria a el viejo continente, en que la gente se anime a girar por los partidos de derecha, que son los que garantizan más orden, más control, más seguridad y justamente frenar el tema de la migración. Que influya también en Estados Unidos es muy probable, Sabemos la postura que tiene el señor Donald Trump y que
afectará de alguna manera, ¿no?, el cambio que está teniendo, ¿no?, también el tema de la política europea referente al tema de migración. Y si a eso también le sumamos los aspectos sociales y culturales que también van a cambiar mucho, sobre todo en el caso de Francia. Hay que recordar que hace unos meses el gobierno francés legitimó el derecho al aborto y que también se expandió al plano del Parlamento Europeo. Es muy probable que ahora, con nuevos partidos de derecha, un poco se pueda cambiar esa visión y que tome un giro diferente. Claro, es una respuesta prácticamente a la ola progresista que se estaba dando en la Unión Europea y que refleja un patrón que podríamos mencionar, se da prácticamente en todos nuestros periodos históricos, ¿no? Donde luego de ciertas políticas o ciertos partidos que son elegidos y al no cumplir ciertas promesas, el electorado termina volteándose para lo que son los partidos contrarios a estos. Un último detalle que me parece curioso y que creo que deberíamos comentar, profesor, es el hecho de la guerra de Ucrania y Rusia, ¿no? Ya que en los últimos años y con los actuales parlamentarios se ha visto un fuerte apoyo tanto económico como político al país, a Ucrania en general. Entonces, considerando que los países, los parlamentarios de derecha pueden tener una visión diferente de este conflicto, ¿considera de que la escalada o el mismo conflicto podría llegar a su final en los próximos años? Es muy probable, dependerá cuál será la política que se adopten ahora los nuevos partidos. Si bien es cierto, los partidos de derecha han tenido mayor cantidad de puestos en el Parlamento Europeo, ¿no?, tendremos que ver ahora las alianzas, porque por otro lado también los partidos socialistas y de izquierda, ¿no?, con otros partidos, digamos, como el Verde o, digamos, no de una tendencia muy definida, van a tener que, digamos, hacer consensos, hacer política justamente y poder alcanzar, digamos, alianzas para poder llevar adelante reformas o cambios que quieran efectuar o mantener, ¿no?, las políticas que se han adoptado hasta el momento. Por eso es interesante ver ahora cómo se distribuirá no solamente el Parlamento Europeo, sino también los principales órganos que también tiene la Unión Europea, como el Consejo de Seguridad. Se habla que de repente la señora Ursula von der Leyen vuelva a ser reelegida, aunque por ejemplo la señora Giorgia Meloni ha dicho que ahorita hablar de una reelección de Ursula von der Leyen no es algo que por lo menos su alianza política esté muy a favor, a pesar de que está teniendo un poco de reuniones con ella, ¿no?, para de alguna manera asegurar su apoyo a una reelección. Meloni ha dicho de que no está todavía, es muy temprano hablar si es que se pueda dar una reelección. Y por otro lado también, ¿quién será el que reemplace al señor Josep Borrell, que es el actual, ¿no?, representante de los asuntos exteriores de la Unión Europea? Sí, es curioso lo que menciona de la señora Ursula von der Leyen, porque ella prácticamente ha tratado de mantener una postura pragmática en todos los últimos acontecimientos que se han dado a lo largo de estos años, ¿no? Y una reelección prácticamente de su cargo también demostraría el interés que tienen los partidos, los actores ganadores del Parlamento Europeo, de seguir la política pragmática o prácticamente cambiarla, como estábamos mencionando. Adicionalmente a eso podríamos decir que esto también se podría ver reflejado en las siguientes elecciones internas de cada país miembro de la Unión Europea, ¿no? Porque, por ejemplo, tenemos el caso de Francia, que hace unos años tuvo elecciones en las cuales se vio una tendencia muy marcada también casi gana prácticamente a la derecha. Entonces, eso sería algo que podría verse reflejado en los países miembros de la Unión Europea en los siguientes años. Exacto. Ahora, van a haber dentro de poco elecciones parlamentarias en la República Francesa y ya la derecha está haciendo alianzas. Por lo menos la señora Marine Le Pen está buscando aliarse con otros partidos más de ultraderecha en Francia para, digamos, tener más control en el Parlamento, ¿no? Y es por lo que también el presidente Macron, ¿no?, ante el ascenso de la derecha en estas elecciones europeas y preocupado ante ese avance, convocó nuevas elecciones. ¿Qué pasará? Bueno, veremos a ver qué sucederá en las primeras elecciones del 30 de junio y del domingo 7 de julio, en la cual se definirán tanto el Senado como a los diputados de la Asamblea Nacional Francesa. Y por otro lado también hay que ver cómo esto repercutirá en otros países. España, por ejemplo, ¿no? Vemos que hoy en día el gobierno de Pedro Sánchez está medio inestable, ¿no? Y evidentemente si se alianza el PP nuevamente con Vox y otros partidos, es muy probable que el PSOE, ¿no?, pierda ventaja y que si no tiene respaldo, ¿no?, en las Cortes, muy probablemente
Sánchez tendrá que convocar nuevamente a elecciones anticipadas en este país, ¿no? Pero es algo muy interesante ver cómo las alianzas de los partidos de derecha están teniendo más jale que los partidos separados. Un claro más ejemplo es la señora Giorgia Meloni, ¿no? Que aliándose con la Liga del Norte y también con los de Forza Italia, que son partidos tradicionales de derecha, han logrado justamente la permanencia y su aseguramiento en el poder en Italia, ¿no? Veremos si eso de repente pueda pasar con la señora Marine Le Pen en Francia o también en el caso de España. Dependerá mucho de cómo los partidos sepan jugar justamente sus estrategias para buscar su alianza y así poder lograr llegar al poder. Algo que en realidad me he visto analizando, profesor, es que podríamos considerar de que también luego de la salida de la antigua primera ministra de Alemania se sintió un vacío de poder o un liderazgo dentro de la Unión Europea, ¿no? Porque el presidente Macron como tal quiere seguir ese liderazgo, quiere dirigir como tal lo que es la política como lo hacía la exministra, pero se podría decir que no lo está logrando y del mismo modo ahora teniendo este panorama un tanto más favorable para los partidos de derecha, ¿usted considera que por ejemplo la señora Le Pen o la señora, la presidenta de Italia podrían ocupar este puesto, este liderazgo que podría influir en las decisiones de la Unión Europea en los siguientes años? Todo dependerá de las alianzas que los partidos de derecha logren realizar. Italia, como ya mencioné, es un caso muy singular, pero si esto se repite en España y Francia, probablemente también otros países como los Países Bajos, Bélgica, ¿no? sigan el mismo rumbo. A pesar de que en otros países de la Unión Europea, como por ejemplo el caso de Suecia, la derecha tuvo un retroceso y más han salido de los partidos moderados, ¿no? Eso no significa que pueda volver, digamos, a reunirse nuevamente y a tener con fuerza, ¿no? Porque justamente la gente vota por los partidos de derecha porque ve que las propuestas que hacen los actuales partidos, tanto de centro izquierda como de izquierda, ¿no? Socialista, no cumple con los objetivos y ven que cada vez hay mayor inseguridad, no hay control migratorio y no hay de alguna manera una estabilidad y por lo tanto, ¿no? se dejan llevar por las promesas o partidos populistas o demagogos que muchas veces se escuchan de los partidos de derecha. Eso es muy cierto, profesor. Y es, como mencionábamos también hace un momento, de esta ola, siempre se repite esta ola, pero en este caso en Europa, la ola progresista que los países estaban siguiendo, un tanto más hacia el cambio climático, hacia el multilateralismo, que en los últimos años tomó mucha preponderancia, pero que prácticamente no ha sido lo que los ciudadanos de la Unión Europea hubieran querido para toda la alianza. Y es respuesta a eso, pues, la elección de tantos parlamentarios de derecha y de todas estas alianzas, ¿no? que son prácticamente 8 en la actualidad. Yo creo que podríamos divisar un panorama un tanto difuso todavía, porque esto se terminará de consolidar con las elecciones de noviembre de Estados Unidos, ya que muchas de las políticas y en general de toda la línea que sigue la Unión Europea va de la mano de cómo se maneja Estados Unidos. Así que desde mi perspectiva podría decir que tendremos que terminar de definir quién va a ser el presidente de Estados Unidos para ver cómo se terminarán alineando los partidos políticos y las alianzas que se van a dar en la Unión Europea en los siguientes años y que seguramente van a definir mucho del panorama internacional y de los acontecimientos que se van a gestar a lo largo del mundo. Así es, Walter, y que con eso esperemos justamente que lo que resulte ahora en Francia y lo que viene ahora en Estados Unidos pues sea, digamos, el cambio que de alguna manera consolide todo lo que estamos analizando hasta el momento. Y ahora, en una nueva edición de Conociendo al Mundo, hablaremos sobre Italia, país con un sistema de gobierno parlamentario, el cual se encuentra entre las 10 economías principales del mundo y 5 dentro de la Unión Europea. El idioma oficial es el italiano, con un 95% de hablantes y un 5% de otras lenguas. Adicionalmente, podemos mencionar que actualmente ellos cuentan con una de las únicas presidentas dentro de la Unión Europea, la cual es Giorgia Meloni. Es un activo actor internacional, ya que se encuentra dentro de diversas organizaciones como lo son el G7, la OCDE y también la OTAN, en la cual está junto con muchos de los países de la Unión Europea. Podemos mencionar que su economía se ha ido retomando, ha ido mejorando luego de la pandemia debido también a todos los problemas estructurales que tenía. Haciendo ahondación con eso, podemos mencionar que fue uno de los países más golpeados dentro de la Unión Europea por la pandemia debido a que tuvo altas tasas de decesos por esta. Y podemos detallar que su economía sigue en un crecimiento relativo debido a los problemas que ha tenido, como dije, con la pandemia.
Es uno de los países que cuenta con una mayor cantidad de patrimonios reconocidos por la humanidad, por la UNESCO, ya que cuenta con 59, prácticamente es el primer país con patrimonio de la humanidad. Y adicionalmente a eso podemos mencionar de que es un país altamente turístico, por toda la historia que compone ahí, el Imperio Romano se había gestado en este país, y adicionalmente podemos mencionar que actualmente su capital es la ciudad de Roma. Y hasta aquí llegamos con la edición de Panorama Internacional. Muchas gracias, profesor Villanueva, por la invitación, y en general esperemos que, como mencionamos, la Unión Europea se termine de consolidar de una manera idónea. Gracias, Walter. Y a los chicos también, hasta una próxima edición de Panorama Internacional.